Hola, tenemos audio, estupendo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la última sesión de la tercera quincena de la materia de diseño del curso Avanza Rápido. Llevamos casi ya 2 meses de curso y espero que todos los contenidos os estén resultando interesantes. Quiero recordar la importancia de conectarse para seguir las clases en línea y, mucho más importante, entregar todas las tareas a tiempo. No olvidéis, por favor, las fechas de exámenes que ya están publicadas, así que ánimo, que enseguida tenemos la primera evaluación encima. Como es costumbre, voy a grabar la sesión que va a estar disponible a partir de esta tarde y noche para que la podáis consultar en el caso de que no os podáis conectar esta tarde. En principio voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a seguir por donde lo dejamos. El documento que vamos a seguir verificando es el que tenéis disponible y que ya empezamos a ver la semana pasada en el apartado del tercer trimestre de la materia. Lo dejamos justamente a esta altura. Hoy vamos a dedicar toda la clase a hablar sobre composición y ordenación, trabajando con el concepto de módulos, submódulos, retículas, estelas, formas complejas a partir de módulos con alguna característica en particular, como la pararregularidad, movimientos y patrones de repetición. Vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de la historia de cómo el módulo se viene utilizando como recurso estético, también como recurso en el ámbito del diseño, en textiles, en revestimientos de suelos, paredes, en decoración sobre muros, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de repetición y ordenación modular, hacemos referencia a una técnica ancestral, esto es, muy antigua, que se utiliza de manera tanto decorativa en la arquitectura como en los diferentes objetos diseñados por el ser humano. Esos objetos incluyen elementos relacionados con la alimentación, la higiene, la indumentaria, etc. Diríamos que, por concretar, cuando hablamos de modular, estamos haciendo referencia a un uso repetitivo de un elemento que puede ser un elemento bidimensional, esto es, dibujado, o que puede ser un elemento tridimensional. Ayer veía un documental fascinante sobre la restauración del Palacio de la Alhambra en Granada, y todo el arte nazarí se basa en una repetición modular tridimensional que consigue crear en la Alhambra posiblemente la mayor explosión visual a la cual el ser humano ha llegado desde el origen de los tiempos. Diríamos que en cualquier caso se trata de dominar una superficie mediante una estructura. Es una estructura que puede ser tangible o no. En el caso de la Alhambra se trataría de un tipo de modularidad tangible que juega con la profundidad, con la perspectiva, en forma de textura táctil, pero también podrían ser decoraciones repetitivas a partir de formas geométricas, orgánicas, como las que hemos tenido, yo creo que la mayoría de nosotros, en forma de papel decorado en nuestras casas, o cuando ubicamos la tapicería de un mueble, colocamos una cortina, en fin. Normalmente los elementos repetitivos, tanto a la hora de tejer los tejidos como de decorarlos, suelen ser un recurso que la modularidad, diríamos, lleva a un límite de expresividad a veces muy interesante. Cuando la organización del espacio queda patente,
estamos en el ámbito de lo que llamamos una retícula. Una retícula la tenemos que entender en forma de red, lo que quiere decir que en algunos casos de modularidad repetitiva sí podemos hablar de una estructura suficientemente sólida como para considerarla una red o retícula. No confundir con el collage. El collage tiene una naturaleza compositiva, pero la retícula o la red tiene una naturaleza organizativa, es decir, utilizamos una retícula para distribuir una superficie en formas iguales. Esas formas pueden contener elementos, suelen ser elementos geométricos que por repetición nos llevan a este concepto de modulación que venimos trabajando. Y aquí tenemos algún ejemplo de hexágonos relacionados los unos con los otros. Sabemos que el hexágono es un polígono con una capacidad organizativa de conexión muy interesante, muy utilizado de forma consciente en el ámbito del diseño, pero también de manera natural, constituyendo la estructura básica de los paneles de abejas, avispas y otros insectos. Y a partir de esas estructuras hexagonales podemos generar formas de lacería, elementos entrelazados, muy sugerentes que en el ámbito del diseño obviamente elevan la presencia, la visual de una composición. Desde ese punto de vista, aquí sugiero que estas dos superficies de módulos repetidos se apoyan en una estructura que a veces aparece imperceptible. Esa estructura es un panel hexagonal que puede funcionar por repetición creando esta superficie de contrastes blancos y negros o creando esta serie de entrelazados rojo-azules, pero que tienen en común precisamente esa retícula, esa malla de naturaleza hexagonal que vienen a componer una forma de polígonos estrellados con una riqueza y una complejidad que se alcanza precisamente aplicando la modularidad. Un elemento, un hexágono suelto, tiene poca capacidad, diríamos, expresiva, decorativa, pero en combinación reticular se convierte en un recurso expresivo de primer orden. Cuando hablamos de una retícula o de una red, hablamos de una estructura en forma de herramienta. Con herramienta nos referimos a un recurso que puede ser invisible, no tiene por qué estar presente. La función básica de la retícula, de la malla, es servir de patrón. Ese patrón, una vez que queda suficientemente definido, puede soportar cualquier elemento, cualquier forma gráfica en su interior y por repetición modular los elementos que compondrían esa superficie. Pensemos en un textil, pensemos en un papel decorado, pensemos en la tapicería del coche, de los asientos del coche, etcétera, etcétera. Pero en realidad la retícula no tiene por qué tener presencia visual, simplemente actúa como soporte, sería como la estantería. Organiza, configura y ayuda a la visualización de los elementos que nos interesan. Bien, es una estructura, es una librería. Lo tenemos que entender como una librería, como un mueble que fuese transparente, pero con capacidad de soportar toda nuestra colección, qué sé yo, de libros, de cómics, de lo que fuera. ¿Vale? Diríamos que se suelen utilizar formas reticulares a partir de columnas, a partir de espacios horizontales, a partir de cualquier tipo de solución geométrica sencilla que haga posible una distribución ordenada del espacio. Con esta aplicación de diseño, lo he puesto como ejemplo, podemos diseñar precisamente el tipo de plantilla o retícula. Es un software específico que sirve para generar formas reticulares. ¿Vale? Si alguno de vosotros trabaja en el ámbito del
del diseño gráfico o en el ámbito del packaging, sabrá perfectamente a qué me refiero. Por modularidad conseguimos, por repetición de elementos, conseguimos resultados muy interesantes. En el ámbito de la ilustración, en el ámbito de la pintura más experimental, cercana a una forma de abstracción geométrica que conecta con esa visión de un mundo teosófico planteado ya por Piet Mondrian en la primera parte del siglo XX, que puede adquirir en el ámbito, por ejemplo, del textil, una nueva dimensión. Bueno, cuando hablamos de un módulo, hablamos de un elemento que sirve como unidad de medida. Es decir, es la referencia que utilizamos para configurar nuestra estructura modular. Obviamente el módulo es siempre igual, es una figura que se va a repetir de manera infinita, no tiene principio ni final y ayuda a distribuir, a generar sensación de superficie ordenada de una manera regular. A veces la relación de formas puede ser tan compleja que visualmente da la sensación de que asistimos a una experimentación confusa y aleatoria. Pero en realidad sabemos que no es así. Una vez que tenemos definida una estructura de retícula, es suficiente con buscar la unidad de medida adecuada. Es como si tenemos un terreno y lo necesitamos medir. Utilizamos una unidad de medida como el metro, que nos ayuda a calcular el perímetro o el área de esa superficie. Pues un módulo es esa unidad de medida que hace posible organizar visualmente, creando un ritmo visual por la repetición de esa misma unidad. Cuando se varía la forma de esa unidad, el resultado es diferente. No obstante, encontramos similitudes entre todas estas formas, como no puede ser de otra manera, porque todas comparten los mismos elementos. Es una unidad de módulo cuadrada que contiene una circunferencia que a su vez, de forma tangencial, contiene otra circunferencia con la mitad de radio de la primera. A partir de esa serie de combinaciones, los resultados pueden ser bastante interesantes. En cuanto cambiamos tamaños, direcciones, puntos de tangencia, centros, de repente los resultados estéticos pueden ser muy sugerentes. Bueno, una forma de modularidad sería la que encontramos aplicada en el diseño del mobiliario, tipo de mobiliario hiperfuncional, normalmente realizado con materiales de última generación, polímeros, materiales reciclados, de fácil almacenaje. Si pretendemos buscar conexiones entre esa forma de módulo, cualquiera de estas formas de módulo y su representación en el mundo tridimensional, el ejemplo de Berger nos puede servir. Aquí encontramos perfectamente ese elemento repetitivo que podría tener como punto de partida cualquiera de estos módulos, con la diferencia de que se ha aplicado una tercera dimensión, por tanto no se trataría de un módulo bidimensional, sino de un volumen modular tridimensional. Vemos el efecto que produciría esa seriación, esa repetición. Vemos ese otro efecto con otro tipo de revestimiento, en donde por repetición se consigue un ritmo, un interés visual que puede ser muy interesante. Bueno, cuando hablamos de repetición, obviamente he resumido en esta tabla visual todos los diferentes tipos, o por lo menos los más interesantes. Por ejemplo,
La repetición de una figura sería el caso anterior, cualquiera de estos dos ejemplos sería un ejemplo de esa repetición de figura, donde la figura es siempre el elemento de referencia, el elemento más importante. Puede variar el tamaño, puede variar el color, pero la forma debe mantenerse. La repetición de tamaño, ¿vale?, en donde series iguales, aunque de diferente tamaño, producen ritmos visuales alternando en función de la relación, la proporción alto-ancho de esas figuras. La repetición por el uso del color, cuando diferentes elementos iguales generan una composición. Volvemos atrás, tenemos estos ejemplos donde el color es la clave para reafirmar esta modularidad, estas formas orgánicas actúan de la misma manera. La repetición por texturas. Sabemos que hay dos tipos de texturas, texturas visuales y texturas táctiles. Estamos rodeados de objetos, de superficies, y mantenemos con ellas una relación orgánica que nos hace posible conocer la naturaleza del objeto. Identificamos mediante el tacto cuando un objeto es de vidrio, metal, madera, cemento, etcétera, etcétera. Cuando es un elemento natural, cuando es un elemento artificial, así que el mundo táctil ofrece muchísima información. Cuando lo táctil ha sido traducido a un mundo bidimensional, es decir, cuando dibujamos fingiendo, copiando esa cualidad táctil de las cosas que nos rodea, imitando, digamos que nos enfrentamos a otro tipo de experiencia que no tiene nada que ver con el tacto, sino con la visión. De ahí que podamos hablar de una textura visual y otro tipo de textura táctil. Cuando hablamos de la repetición por dirección, diríamos que nos referimos al hecho de que las diferentes formas muestran un sentido definido de una forma clara. Veas el caso del ejemplo que tenemos aquí, con estos puntos de flecha. Cuando hablamos de una repetición por posición, nos referimos a el lugar que ocupan esas formas. Es el caso de la composición F, en donde se mantiene esa dirección de tamaño, proporción, dirección y también ubicación. Cuando hablamos de la repetición de espacio, todas las formas pueden ocupar el espacio, su espacio, de una misma manera. Es el caso G, en donde, a modo de Tetris, podemos obtener diferentes combinaciones con los mismos elementos siempre repetidos. Y repetición por gravedad, haría referencia a esta forma de composición, en donde lo que pretendemos es buscar un tipo de sensación, un efecto, que en este caso sería un efecto de peso por concentración de todos los elementos en la parte inferior. Os quiero llevar a vuestra infancia, a aquellos ejercicios de educación plástica con confeti, cuando vuestro profe o vuestra profesora os sugería, bueno, vamos a hacer ejercicios de concentración o ejercicios de expansión, y distribuíamos esos puntitos de confeti sobre una lámina, agrupándolos hacia el centro, dispersándolos hacia los extremos, ¿no? En función de la ubicación de elementos iguales, aunque de diferente tamaño, podemos generar formas de repetición por gravedad que tienen que ver con la sensación de pesadez. Da incluso la sensación de que fuese una forma de fluido que cae hacia abajo. Bueno, llegados a este punto, hay que incidir en el hecho de la importancia de construir redes modulares a modo de estructuras que hacen posible soportar toda esa serie de formas y por repetición para generar un interés visual.
Este es un ejemplo claro de cuáles podrían ser esas estructuras. A partir de esas estructuras, algunas en relación con representaciones de dibujo técnico, una perspectiva isométrica, combinaciones de inversiones, arriba abajo, conversiones que nos recuerdan mucho al alicatado de nuestros cuartos de baño, sobre todo los diseños de los años 60 y 70, que hacen posible la construcción de mosaicos y en el caso de la decoración mobiliaria, taraceas. Taraceas hace referencia a un tipo de decoración, tengo aquí algunos para verlo con más precisión, en donde se da una enorme profusión de elementos decorativos muy propios de cierto estilo, en este caso son muebles de Taracea Kartu, Hana, en donde se representan escenas de la vida ordinaria, combinada con elementos geométricos, con ensamblajes de diferentes materiales, diferentes maderas, con efectos muy preciosistas, donde el nácar puede incorporarse para componer este tipo de superficie estrellada. Podemos encontrar inserciones de piel, etcétera, etcétera. La riqueza visual, volvemos a el sentido decorativo musulmán, islámico. Al principio decíamos que la Alhambra se convierte con el arte nazarí en la mayor representación mundial de toda la riqueza que puede lograrse por repetición. Bueno, dejamos atrás la cuestión del módulo y pasamos a comentar este apartado que es fundamental en el ámbito del diseño: signo y símbolo. Cuando en el diseño gráfico empleamos signos y símbolos, lo que intentamos es definir, al contrario de lo que ocurre con la composición modular, que necesita de una repetición y de un ritmo visual para comunicar un efecto más o menos decorativo. Cuando utilizamos signos y símbolos, nos movemos en un mundo de una abstracción casi absoluta que debe responder a una serie de códigos para su correcta interpretación. Así que los signos y los símbolos son construcciones gráficas de tipo cultural que necesitan de una decodificación. Para poder definir, construir un signo y el símbolo asignado, tenemos que planificar el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, cuando vemos una señal de circulación, debemos estar seguros de que los potenciales conductores van a poder interpretar de forma correcta esa señal. Hablamos entonces de una cierta universalidad. Ponemos el ejemplo de una señal de dirección prohibida, de una señal de stop, que son totalmente inconfundibles. No tienen una explicación ni se ajustan a ningún tipo de razonamiento lógico, sino que se han diseñado con unas formas y unas combinaciones de color que señalan, en este caso, la obligatoriedad de detenerse en un punto específico de una carretera o la imposibilidad de transitar en un sentido determinado en el caso de una dirección prohibida. Por tanto, se constituye un signo que es la forma gráfica, se tiene que intentar definir su significado, su simbología suficientemente clara. Por tanto, se necesita de una madurez, de una formación previa por parte del ciudadano para asimilar paulatinamente ese conjunto de signos y los símbolos que llevan asociados. De ahí que el proceso de obtener el permiso de circulación sea a veces costoso a la hora de memorizar tanto normativa, vial, como los diferentes signos gráficos y la simbología asociada que hace posible una conducción, por ejemplo,
suficientemente seguro. Así las cosas, asociadas al hecho de la definición de signos y símbolos, encontramos el uso del color. El color se va a convertir en una herramienta fundamental, para lo cual nos vamos a permitir recordar a qué nos referimos cuando hablamos del color. El color en realidad no es un parámetro, no es un valor absoluto, sino que se basa en estos tres parámetros que son la tonalidad o el matiz. En realidad, cuando hablamos del rojo, el verde, el azul, nos estamos refiriendo al tono que percibimos, ¿no? En el caso de la saturación, hablamos de la pureza de color, es decir, no es lo mismo un color con un 100% de rojo, con un 100% de azul, que con un 10% de rojo o un 10% de azul. La intensidad va a ser diferente en función de la pureza, en cuanto más nos acerquemos a ese 100% del color. Y el último parámetro que compone lo que consideramos el color es la luminosidad, que es la cantidad de luz blanca que puede emitir ese color. Cuanta menos luz, veremos más oscuro ese color. Cuanto más luz, lo veremos mucho más luminoso. Sabemos, y esto nos tiene que servir un poco de recuerdo en nuestra etapa de educación plástica, que el color lo tenemos que analizar, estudiar desde dos ámbitos bien diferenciados. Por un lado, hablamos de la síntesis aditiva, nos referimos al color luz, es decir, los colores que percibimos a través de la luz que no dependen de un soporte. Son luz que recibimos emitida desde focos, cuando miramos la televisión, cuando vamos a una proyección de cine. Y estos colores primarios, que llamamos colores luz, son el naranja, el verde y el violeta. Los tenemos aquí. El naranja, el verde y el azul violáceo. ¿Por qué se llama síntesis aditiva? Pues muy fácil, porque cuando sumamos esos tres colores, son los colores que llamamos RGB, Red, Green, Blue. La suma de los tres colores nos da la luz blanca. Sabemos que no podemos percibir la luz blanca, solamente percibimos la luz rebotada en la superficie de los objetos. ¿Qué pasa con la síntesis sustractiva? ¿A qué nos referimos con lo del color pigmento? Pues muy fácil. Cuando nosotros mezclamos colores, solemos tener una serie de colores primarios de partida. Esos colores son el magenta, el cian y el amarillo. Normalmente los llamamos rojo, azul y amarillo, pero en realidad el rojo sería ese color magenta, el color azul sería un color cian, una especie de azul celeste, y el amarillo sí es un amarillo intenso, que tiene la particularidad de que cuando se suman entre sí, no producen el blanco que obteníamos con los colores proyectados, con los colores luz, sino que producen una tonalidad turbia próxima al negro, es una especie de chocolate sucio, de ahí que hablemos de una sustracción precisamente de la luz que queda sustituida por esa mezcla turbia a consecuencia de la suma de esos tres colores. Bueno, para hablar de color tenemos que referirnos a elementos como la armonía. La armonía nos va a ayudar a definir una forma de relación entre diferentes colores. Por ejemplo, cuando creamos una composición con variaciones cromáticas suaves, no bruscas, hablamos de un uso armónico del color. Si volvemos arriba al círculo cromático, bueno, mejor voy a abrir un círculo cromático
Seguro que lo recordamos de nuestra época de estudiantes. Este nos puede valer. Cuando vemos un círculo cromático, por ejemplo este de 24 colores, diríamos que si elegimos una gama de colores próxima entre sí, imaginaos que estoy dibujando con unas tonalidades que rozan el verde y los violáceos, me estoy moviendo en una gama armónica de colores. Si utilizo tonalidades que van desde el naranja hasta casi el magenta, estoy utilizando una armonía de colores, en este caso cálidos, que se encuentran muy próximos entre sí. A eso nos referimos con la armonía de color, cuando hay una variación suave de ese cromatismo. Cuando hay un fuerte contraste, hablamos de la yuxtaposición de colores que son opuestos entre sí, esto es, complementarios. Los contrastes visuales más potentes que se pueden generar suelen implicar a colores complementarios. Vamos a volver al círculo cromático. Este es el primario, amarillo, cian, magenta. Sabemos que en la escala opuesta al magenta, este tono verde es su complementario. Entre el magenta y el verde se produce la mayor tensión visual que podemos conseguir. ¿Cuál sería el complementario del amarillo? Este azul intenso, que sería por yuxtaposición el que mayor contraste podría conseguir. ¿Cuál sería el del cian? Rojo intenso, que sería el color con el mayor nivel de contraste. Son los ejemplos que tenemos aquí. Verde, rojo. ¿Ok? Bueno. ¿Para qué sirve el color? Obviamente el color define nuestra percepción del mundo. No podemos hablar del mundo de formas perceptibles, dejando de lado el color. Nuestra conexión con el mundo se basa precisamente en la identificación de objetos, animales, vegetales, que en función de su color nos pueden resultar peligrosos o no. Sabemos que las setas peligrosas tienen tonalidades rojizas. Sabemos que cierta combinación de colores significa para nosotros un peligro inminente. Por ejemplo, las franjas amarillas y negras de un tigre o las franjas blanca, roja y negra de una serpiente coral, ¿no? Por tanto, si prescindimos de esos elementos de color, diríamos que nuestra pervivencia se pondría lógicamente en peligro, en riesgo. Por tanto, el color para el ser humano es un recurso de primer orden. Pero es que además, cuando hablamos del mundo de las imágenes, los colores nos ayudan a, primero, recrear espacios. Esto es obvio, ¿no? Cuando queremos definir perfectamente una ambientación, el color nos va a ayudar. ¿Por qué? Si lo manejamos convenientemente, nos va a ayudar a aumentar la sensación de profundidad, lo que va a diferenciar los diferentes planos entre sí, aumentando la distancia o la sensación de distancia visible. El color dinamiza la composición precisamente gracias a la interacción que se produce entre los colores. Volvemos atrás y queremos buscar combinaciones verdaderamente potentes, conseguimos generar ilusiones ópticas que pueden ser llevadas al extremo. En el caso de los rojo-verde, recordemos, rojo-verde son dos complementarios, ¿vale? La mezcla del amarillo y el magenta, este rojo intenso,
la mezcla del amarillo y el cian nos da este verde. Esta combinación de complementarios nos da un contraste fuera de lugar. Aquí lo estamos viendo. Y también el color tiene una carga simbólica que puede afectar a nuestro estado anímico, a nuestra parte psicoafectiva. De ahí que hablemos de colores cálidos y fríos, colores ligeros y pesados, colores tristes o alegres, que se corresponden con diferentes situaciones psicoafectivas. Si bien es cierto que el uso del color es siempre subjetivo y cultural, aunque es cierto que se pueden asociar colores de una forma genérica, normalmente cada cultura tiene su propio código que explica su relación con el mundo del color. Bueno, el color, por tanto, igual que la función de la imagen y la función de la imagen publicitaria cubría o explicaba una forma de relación con el mundo de objetos perceptibles, el color también puede ayudar a denotar, es decir, a hacer relación, a incidir en lo que representa. Si dibujamos un tomate y lo dibujamos amarillo, se va a producir en nosotros una ambigüedad difícil de argumentar. Sin embargo, un tomate con un rojo potente, un rojo sangre, nos acerca a una forma de placer casi gustativo. El color se utiliza también de manera informativa. ¿Vale? Cuando describimos en un esquema, en un gráfico, en este caso es un plano, esa descripción informativa nos puede ayudar a orientarnos para intentar descifrar, en este caso, cuál es la línea de metro que debo tomar. El color tiene una evidente carga simbólica. Tenemos asociada a la bandera blanca al acto de rendición, ¿no?, que se produce cuando dos ejércitos se confrontan. Y tiene un valor psicológico también, aunque puede ser interpretativo según el contexto cultural. Normalmente hay colores que evocan el infinito, la profundidad, como sería el caso del azul. El blanco, obviamente, como el negro, se halla en los extremos de todas las escalas de grises. Tiene un valor límite. El blanco representa la luz absoluta. Es un valor, de todas maneras, neutro, porque el blanco, el color luz, es la suma de todos los colores, pero en realidad el blanco no se encuentra en estado puro apenas en la naturaleza, son algunos elementos muy concretos. Podemos decir incluso que el blanco representa la ausencia de color, pero potencia los otros colores próximos, es decir, un amarillo es mucho más amarillo si lo tenemos junto al blanco. El blanco es el fondo de la superficie que nos ayuda a dibujar, pintar, imprimir, componer, ¿vale? Por tanto, aporta luminosidad a cualquier composición. En la cultura occidental, el blanco es sinónimo de virginidad, pureza, etcétera, etcétera. El negro es todo lo contrario. Es un color que evoca el misterio, el silencio, lo tenebrista. Cuando brilla, sin embargo, es sinónimo de nobleza y elegancia. El negro tiene la capacidad de absorber todas las frecuencias de luz, lo que quiere decir que el material que percibimos como negro no proyecta ninguna, no deja salir ninguna frecuencia. Toda la luz queda atrapada en él y por eso lo percibimos como negro. El gris se muestra como neutro y pasivo, puede ser sinónimo de indecisión, de pasividad, de melancolía. Aporta brillo y luminosidad,
en el caso de ser un gris metálico, también asociado al concepto del lujo, precisamente por el brillo. El amarillo es un color luminoso, expansivo, es un color jovial, excitante, relacionado con la naturaleza, mientras que el naranja produce un efecto de acogimiento, de reunión, de calidez, asociándose a lo positivo y a la energía. El rojo, por su parte, es vitalidad, pasión, entrega, lucha, sexualidad, erotismo, pero también puede relacionarse con la cólera, la agresividad. Es un color vinculado al sol y al calor. De tal forma que en una estancia con un fondo rojo, uno puede percibir un tipo de calor psicológico, independientemente de la temperatura. El azul se asocia tanto a la profundidad, a la inmaterialidad, a la calma, a la serenidad, a la armonía. Tiene la habilidad de generar profundidad. Por eso cuando pintamos un cuadro, los elementos lejanos en un paisaje siempre lo resolvemos con tonalidades azuladas, porque se aleja. El verde es el color de la naturaleza. En función de la carga de amarillo, puede ser un color mucho más vital e iluminado. Si tiene más carga de azul, puede ser un color mucho más complejo. Y bien, ¿cómo utilizamos el color en el diseño? Esto es obvio. Miramos a nuestro alrededor, miramos la ropa que llevamos puesta, el mobiliario que nos rodea, el papel que reviste nuestras paredes, etcétera, etcétera, ¿no? El color cumple una función práctica porque distingue, identifica, etcétera, etcétera. Tiene también una función simbólica, lo acabamos de ver. Está en relación con nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo y además nos informa, previene de un peligro, de un riesgo, nos indica una dirección, una prohibición. Por tanto, puede emplearse como parte de un código sofisticado que además puede superar barreras, en tanto en cuanto todas las personas implicadas acepten esa codificación. Sabemos, por ejemplo, que en ciertas regiones de Asia el negro es el color de los novios, no el blanco. Así que mientras aceptemos todos esa codificación, no habría ningún problema de interpretación. Diríamos que los diseñadores utilizan el color, entre otras funciones, con la intención última de llamar la atención. Por lo tanto, el color es un elemento fático de especial importancia. Y ya, por ir terminando este apartado relativo al color, vamos a hacer un repaso rápido de los colores pigmento y del proceso de impresión. Los procesos de impresión, que se basan en impresión CMYK, esto es cian, magenta, amarillo y el negro, ha hecho posible que podamos tener imágenes impresas con unas calidades y unas apariencias de realismo muy poderosas. Aquí tenéis, como ejemplo he puesto este paisaje, una composición a partir de 4 fotolitos en donde se ha trabajado cada color por separado y en un porcentaje adecuado en función de la cantidad, de la saturación del color, obtendremos colores mucho más saturados o no. ¿Vale? Fíjense la intensidad del cian, la intensidad del magenta, la intensidad del amarillo y del negro. A poco que cambiemos el porcentaje
de estos colores, obtendremos una mayor intensidad en la imagen final. Esta codificación se basa en una serie de numeraciones. CMYK es el color pigmento, RGB es el color luz, y tenemos otra codificación para el color web, el color que podemos ver en pantalla. Esto nos sirve para calibrar nuestros monitores, de manera que sepamos siempre si el color que vemos en la pantalla se va a parecer al color definitivo que voy a obtener en la impresión, porque a veces pueden haber disfunciones. Por ejemplo, cuando hablamos de un cian 90, magenta 90, amarillo 90 y negro 0, nos estamos refiriendo a un color en donde la ausencia del negro no va a intensificar esa mezcla, mientras que casi el 100% de los colores mezclados van a producir una especie de chocolate turbio. No va a llegar a ser negro porque el valor del negro aparece en 0. Y así sucesivamente. Si manejamos adecuadamente estas codificaciones, podemos obtener mezclas de color perfectas. Y así, aplicando diferentes técnicas de impresión, obtenemos resultados que pueden ser hiperrealistas. Por ejemplo, con la impresión offset, utilizamos una serie de planchas, fotolitos, que utilizamos para transferir la imagen mediante una manta de goma, que es la que transfiere finalmente esa imagen sobre el papel. Véase, por ejemplo, el caso de prensa, revistas impresas. En el caso de la flexografía, se utiliza de una forma más burda para packaging y embalajes. Es un método de impresión sobre cartón ondulado. Por tanto, un material con una superficie muy irregular, pero que utilizan tintas de base acuosa que secan muy rápido. La impresión tipográfica la utilizamos para impresión de tipos móviles, como las antiguas imprentas, en donde el tipo, es decir, el carácter, se presiona contra una superficie suave, papel, tela, etcétera, lo que va a producir una impresión invertida. El hueco grabado es otra técnica de impresión muy interesante, en donde se graban incisiones sobre una plancha normalmente metálica, formando el motivo. Esos huecos son los que van a contener la tinta que va a ser transferida luego sobre el papel mediante presión. Son técnicas muy artesanales que necesitan de una planificación y una preparación bastante compleja. Y la serigrafía sería otra forma de impresión, llamémoslo así, que consiste en la transferencia mediante una plantilla, una pantalla tensa sobre un marco, y a través de esa pantalla la tinta es presionada con una espátula, de forma que aquella tinta que atraviesa el dibujo resuelto sobre esa pantalla queda transferida sobre la superficie. Muy utilizada en textiles, para decorar camisetas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy. Espero que haya sido interesante y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.